El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:21, saludos cordiales. Tengo un reporte de Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha. Qué frío, 7 grados centígrados, me dice Jorge Maldonado, y que llueve a cántaros. Le cuento, mi querido Jorge, y amigos, amigas que nos escuchan, aquí en Quito también en algunos sectores llueve. En algunas zonas del norte llueve inclusive torrencialmente, estaba lloviendo mucho hace minutos, a la altura de la Kennedy, de la Luz. Llovía bastante en el curso de los primeros minutos de la mañana de este día lunes con tertulio. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Está con frío? Con mucho frío, eso sí, claro. Manejen con precaución, porque como dice el contertulio, hay sectores de la ciudad donde está cayendo una fuerte lluvia. Obviamente la calzada está mojada y eso nos obliga a ser muchísimo más responsables detrás del volante. Así que mucha precaución, maneje con cuidado, no acelere demasiado, sobre todo en las vías periféricas, ¿no? Tanto la Mariscal Sucre como la Simón Bolívar, y también pues rutas que están ubicadas o que en el sector oriental y que nos trasladan hasta el aeropuerto, tanto la ruta Collas, los 4 vehículos que transitan por ahí, por Dios, vayan despacio, o la ruta Viva también, mucha precaución. Un par de mensajitos antes de empezar con el comentario. Primero saludar a todos quienes ya reportan sintonía, están conectados a la transmisión del Facebook Live. Estamos también en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en vivo a través del Facebook por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos en Santo Domingo a través de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com. Rápidamente, desde la Tacunga nos reporta Gladys del Pilar Pichucho. Nos dice: buenos días, estimados contertulios, saludos desde la Tacunga. Hoy está cumpliendo 199 años de fundación la capital de la provincia de Cotopaxi, así que un abrazo para todos los latacungueños que el día de hoy están de plácemes, tienen un día más de descanso esta semana. Mañana en cambio será el aniversario de la independencia de mi ciudad, de Ambato, mañana 12 de noviembre. Y también cito un... Ayer fue de Guaranda. ¿Ah, sí? Mire usted. Y también cito un mensaje, gracias a Carlos Heras Rodríguez, dice: saludos desde el País Vasco. Gracias por ese mensaje, nos habla pues de nuestro programa de comentarios, dice que siempre hace el intento por escucharnos. Qué generoso, ¿ah? Gracias, Carlos. Tan lejos y tiene la bondad de escucharnos. Bueno, empecemos. Entonces, también vivieron elecciones en España. Sí, claro, elecciones además que yo creo que habrá que procurar otra vez invitar a Jacobo García, que tiene clarísima la película. Ayer ya, a él o a Decio Machado, que tienen clarísima la película sobre los temas ayer ya me dio una lectura preliminar, ¿no? El Jacobo sobre el tema. Lo que preocupa, digamos, es que preocupa desde el punto de vista de los sectores más progresistas, quizás desde el centro, es la escalada y el avance que están teniendo las organizaciones políticas de ultraderecha, ¿no? Mira tú. Sí, porque son además agrupaciones Vox, me pareces, ¿no? Sí, Vox y Ciudadanos que podrían... Pero Ciudadanos tuvo un revés en este pero proceso. podrían formular una alianza de cara a las próximas elecciones. Si es que la izquierda sigue con esos egoísmos y esas discrepancias que les impiden llegar a un acuerdo que no les permita ver más allá de las narices, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con Podemos y con el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Claro. En fin, de eso habrá que hablar en el curso de esta semana. Esas organizaciones de ultraderecha tienen políticas muy radicales en tema antimigrante, por ejemplo, de seguridad social, de política social, etcétera, etcétera. Entonces veamos, porque son modelos que probablemente se puedan replicar en algún momento acá. Podría Eso hay que ser, tener ¿no? muchísimo cuidado. Podría ser, ¿no? Saludos a Ronnie Rodríguez, me reporta también, gracias Ronnie, buenos días. Hoy también son los 199 años de independencia del Cantón Mejía. Un abrazo para los habitantes del Cantón Mejía, que es esta zona tan querida y tan importante productiva para la producción agrícola y ganadera de la provincia de Pichincha. Así que un abrazo a Ronnie, que reside allá, y también a toda la comunidad de Machache, que seguramente está en sintonía de nuestro espacio de Imagínate, noticias. si nosotros amanecemos con este frío aquí, ¿cómo habrán amanecido? Sí, qué barbaridad. Bueno, a ver, la noticia evidentemente del fin de semana tiene que ver con lo que ha pasado en Bolivia. Cronológicamente, Sí. empezamos el viernes con la liberación de Lula en Brasil. Vamos cronológicamente. Lo de Lula, a ver, hay que aclararlo. Alguna gente
digo, siempre, y yo repito lo que siempre he dicho en estos micrófonos, aquí las cosas en este país se las ubica, se las valora, se las analiza dependiendo de las conveniencias, de los sesgos, del cristal a través del cual se las mire. Y eso es lo que pasó con lo que ocurrió el día viernes. Hay que decirlo porque es así. Lula no ha sido declarado inocente, Lula no ha sido sobreseído, Lula no ha recuperado de forma definitiva su libertad, al menos mientras no exista una confirmación o no de su sentencia penal condenatoria que está ejecutoriada. Lula ha estado detenido. Lo que sobre Lula se ha ejecutado es una decisión que obviamente le permitirá defenderse en libertad, como creo que es lo normal, lo lógico, como debería ocurrir también acá en el Ecuador, pero no se entiende, porque lamentablemente no se comprende el alcance de lo que significa el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y que la prisión preventiva no puede ser la primera opción, sino la última opción. Aquí en el Ecuador se lo adopta como la primera opción. En el caso de Brasil, Lula estaba detenido y lo que ocurre es que se va a poder defender en libertad en el último tramo del proceso judicial por el cual él ha estado detenido durante un tiempo, ¿no? ¿Y por qué además, tomando en cuenta todos los principios que tú has citado, el tema de la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, y que además la prisión preventiva debería ser una medida extrema, ¿por qué resulta precisamente inadecuada, inapropiada o excesiva? Porque Lula siempre dijo que se iba a quedar en Brasil. Entonces, ha pagado más de 580 días en cárcel por, no sé, quizás la pretensión de Moro y del gobierno de Bolsonaro, de Temer en esa época, de imponer una decisión, ¿no? Por tratar de quizás no solo dar una muestra de, digamos, quién es el que está mandando ahora en Brasil, sino que detrás había una serie de objetivos políticos. El más importante era neutralizar a Lula. Y lo lograron, ¿no? Y lo lograron, claro, no pudo participar en las elecciones. ¿No? Él se decía, hay mucho que podía tranquilamente definir la elección y ganarla. A Haddad no le alcanzó, más allá del respaldo de Dilma, de Lula y de todos los sectores de centro izquierda y del progresismo de Brasil, no le alcanzó. Claro, no es una figura tan de dimensiones como Lula en Brasil. Ahora, lo de Lula, lo de Correa en Ecuador, lo de Evo en Bolivia, nos lleva a una misma conclusión con Tertulio, que estos procesos políticos de izquierda terminaron en torno a una persona, en torno a una sola persona. Porque luego de Lula, ¿qué tuviste? Dilma. Pero Dilma no alcanzó la dimensión de Lula. Tanto que a Dilma con el impeachment se la bajaron, ¿no? Sí, así fue. Ahora, Lula, insisto, Lula va a poderse defender en libertad, pero además, yo sí, como siempre digo, convoco a los amigos que nos escuchan, que nos ven, a revisar un poquito y analizar lo que pasa en el Brasil. Porque el caso de Lula, el proceso judicial asociado a Lula, amigos y amigas, ha estado plagado de irregularidades, pero plagado de irregularidades. Aquí no basta con decir Lula es corrupto, Lula recibió plata de Odebrecht, Lula tiene un departamento en no sé dónde, o sea, no basta con decir eso. El proceso judicial de Lula, y hay evidencias al respecto. A mí me parece escandaloso. Escandalosas las evidencias que se han presentado en los últimos tiempos. Hay una investigación que nosotros dimos lectura aquí, que de hecho creo que ningún otro medio se hizo eco, ¿no? Que es la publicación que hizo The Intercept, que lidera el periodista norteamericano Greenwald, que es un ganador del Pulitzer, o sea, no es cualquier contertulio de la vida nomás, es un ganador del Pulitzer, el periodista que lidera The Intercept, en donde él hizo transcripciones de escuchas y de grabaciones de las disposiciones que Moro daba a los fiscales y daba a otros operadores de justicia para tratar precisamente de embaucar a Lula. Entonces también estamos hablando de un proceso sumamente opaco, oscuro, ilegal. Totalmente. Y ojo, Moro vino hace días nomás acá al Ecuador para un periódico de este país, ha sido el personaje de la semana, el actual ministro de Justicia de Brasil, al que Bolsonaro le premió dándole el Ministerio de Justicia. No. Claro, el Telégrafo lo puso ahí como el personaje de la semana, Moro. Vino acá, firmó una serie de convenios, de acuerdos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Son pasajes que la historia también recogerá. Pero Moro es un personaje impresentable, perdónenme. Eso dile al gobierno. Es un personaje impresentable. Pero digo, el caso de Lula ha estado plagado de irregularidades, digo.
si a través de un juicio justo, transparente, respetando el debido proceso, a Lula le comprueban la culpabilidad y tiene que cumplir con la sentencia, esa es otra cosa. Pero ese juicio ha estado plagado de irregularidades y está claro, creo que es clarísimo que lo que ocurrió fue impedirle o cerrarle o bloquearle la posibilidad de participar en las elecciones que finalmente ganó Bolsonaro. Eso, digamos, empezando y haciendo la mirada cronológica desde el viernes, como decía el contertulio, con el caso de Brasil. Y llegamos al fin de semana. Llegamos al fin de semana con una crisis en Bolivia que ha desembocado ayer en la renuncia del presidente Evo Morales. Está claro que Morales se vio forzado a renunciar. Morales no renunció con su voluntad. Morales se vio forzado a renunciar y se vio forzado luego de que estaba claro los militares le quitaron el apoyo. Amigos y amigas, esa es una película repetida y digo, es muy lamentable que nuestra región, que Latinoamérica, no haya aprendido las lecciones del pasado. A mí me parece increíble que en pleno siglo XXI los militares sigan teniendo un papel protagónico para sostener o para promover la caída de presidentes. Aquí en el Ecuador, amigos y amigas, tenemos experiencias. Tenemos 3 experiencias. 3. Las más recientes, cercanas. ¿no? Porque antes del 79 tuviste, hubo, peor todavía, tuviste militares La del 72, por ejemplo, con Velasco Ibarra, cuando Guillermo Rodríguez Lara lideró el golpe de Estado que provocó justamente la caída de Velasco Ibarra. En los 70 tuvimos gobiernos militares, tanto la dictablanda del Bombita como la del Triunviro, ¿no? La del Triunvirato, ¿no? Pero digo, desde el retorno a la democracia en el año 79, que tal vez es lo más cercano a la memoria que tenemos los de nuestra generación, hay que citar el papel que tuvieron los militares en las caídas de Bucarán, de Maguat y del propio Luis Gutiérrez. En los 3 casos los militares fueron los árbitros. Inclusive en el caso del año 2000, y estará Patricio Acosta acá, que fue protagonista de primera fila sobre la caída de Maguat, allí fue una rebelión de coroneles del ejército ecuatoriano apoyada por el sector indígena, e incluso se pretendió en un principio desconocer el mecanismo presidencial o el mecanismo constitucional de sucesión presidencial, porque primero se instaló un triunvirato, integrado entre otros por el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El tema es que los militares siguen teniendo ese rol. Pasó en el caso de Manuel Zelaya en Honduras. Ahí el golpe fue militar, ahí los militares se metieron a la casa y lo sacaron a Zelaya de la cama. No tengamos memoria corta, amigos y amigas, no tengamos memoria corta. Ahora, sí establezco una comparación, porque claro, mucho se discutía ayer el hecho de que para algunos lo que ha pasado en Bolivia es un golpe de Estado. Para otros no es un golpe de Estado propiamente dicho, pero sí hay una participación directa de los militares al haber forzado la renuncia del presidente Morales. Digo, si comparo lo de Bolivia con lo que pasó justamente en Honduras con Manuel Zelaya, que bien tú citas, los militares se metieron al Palacio Presidencial y sacaron de la cama al presidente en funciones. Así fue con Zelaya. A Zelaya le despojaron del poder en ese momento. Y la comunidad internacional, créanme, la comunidad internacional en su conjunto no se escandalizó. Se escandalizaron obviamente gobiernos de la región que comulgaban con la tesis de Zelaya. La UNASUR, por ejemplo, que fue muy contundente respecto a su condena. Pero en ese momento hay que recordar cómo estaba configurada la UNASUR. Pero no hubo una condena masiva a nivel internacional, a nivel global, sobre algo que fue un claro golpe de Estado, un artero golpe de Estado a este país centroamericano. Por eso te digo que en el caso de Bolivia hay algunas lecturas, algunos creen que fue golpe de Estado, yo no sé si debemos utilizar esa palabra, algunos lo han hecho, lo ha hecho el presidente electo de Argentina, por ejemplo, algunos periodistas, Cristina Fernández, la vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El movimiento Alianza País de Ecuador que lidera el presidente Moreno también emitió un comunicado condenando. ¿Tienes el comunicado? A ver, ahorita mismo. ¿Tienes el comunicado? Porque... Yo estoy sorprendido del comunicado, créanme. No, mira, los comunicados de Alianza País no me sorprenden, pero son graciosos. O sea, no entiendo por una razón, porque resulta que quien sigue constando, al menos en el papel como presidente del movimiento Alianza País, es el presidente Lenín Moreno. Y el presidente Lenín Moreno, está claro, tiene una postura totalmente distinta. De hecho, y yo hice el comentario hace pocos días en esta mesa de trabajo, y quiero contarles que me encontré el otro día con un diplomático de carrera cuyo nombre me lo reservo, con quien comentamos esto, y este diplomático estaba sorprendido de que el gobierno no haya emitido una felicitación pública en torno a la victoria de Alberto Fernández como presidente
electo de Argentina. Estamos más cerca de Bolsonaro que de Piñera. O sea, ¿no? Estamos más cerca de Bolsonaro que de Macri. Así es sé. fácil. No sé. Pero hay un comunicado de país. ¿Qué dice el comunicado? Quito, 10 de noviembre de 2019. Condenamos y repudiamos el golpe de Estado que ha ocurrido en Bolivia, nuestro país hermano, en donde se ha logrado torcer la voluntad popular mediante la violencia que grupos de oposición política en complicidad con sectores de poder han desatado el caos y el rompimiento de la democracia. Consideramos que la salida propuesta por el presidente Evo Morales de repetir las elecciones debe tomarse en cuenta para recuperar la paz y el restablecimiento del orden de derecho que ha sido vulnerado con acciones violentas y racistas asusadas por supuestos líderes que no responden a los intereses democráticos del pueblo boliviano. Como movimiento progresista, esperamos que tanto la comunidad internacional como los propios sectores políticos que disputan Bolivia puedan encontrar a través de herramientas democráticas como el diálogo la solución pacífica a esta crisis. La pregunta es, ¿a qué juegan? O sea, no entiendo. El presidente de este movimiento que llama golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia y que se dice movimiento progresista, está diciendo que lo ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado. Y yo pregunto, un golpe de Estado asusado por grupos de oposición violentos que han sido racistas. Y yo pregunto, ¿cuál es la posición del señor presidente de la República? Hasta ahora nada, ¿no? Estoy revisando la cuenta Twitter. Los dos últimos tweets del presidente Moreno, hace 10 horas, se postea ahí en su cuenta Twitter un video sobre los temas de la semana. Y el 9 de noviembre, ayer fue el 9 de noviembre, ¿no? Sí, el sábado. La felicitación Independiente del Valle. Por cierto, felicitaciones del Independiente del Valle. Sí, de eso ya vamos a hablar más adelante, pero el señor presidente de la República no ha dicho nada. No sé si el canciller ha dicho algo. Veamos si el señor canciller de la República ha dicho algo en su cuenta Twitter. Tampoco ha dicho nada. El que sí se ha pronunciado en las últimas horas es el presidente Evo Morales a través de su cuenta de Twitter. Se desconoce todavía el paradero del expresidente. Supuestamente está en el Chapare, que es esta región cocalera, que es el músculo político del movimiento al socialismo, el más. A estas horas hemos visto algunos videos precisamente de esa zona, tanto agricultores, campesinos, indígenas y gente del campo que se ha movilizado para tratar de proteger a Morales, y hay mensajes que dicen buscando la reinstitucionalización y la restitución del gobierno del MAS, pero va a ser bien difícil. Sí, es difícil por múltiples factores que habrá que analizarlos el día de hoy. Hace 46 minutos, Evo Morales, ahora expresidente de Bolivia, tuiteó: Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. El mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe. Muy agradecido con la solidaridad del pueblo, hermanos de Bolivia y el mundo, que se comunican con recomendaciones, sugerencias, expresiones de reconocimiento que nos dan aliento, fortaleza y energía. Me emocionaron hasta hacerme llorar. Nunca me abandonaron, nunca los abandonaré. Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe. Ahí tienen ustedes lo último que ha escrito Evo Morales. Pero retomo el tema que decía y que fue la génesis de esta parte del comentario, el rol de los militares. Señores, de verdad, yo estoy sorprendido que en Latinoamérica, en pleno siglo XXI, sigamos dependiendo de los afectos o desafectos de los militares. Y claro, estamos en una sociedad con tertulio que valora o que cuestiona el papel de los militares dependiendo de sus sesgos y conveniencias. Y voy a poner un ejemplo, de verdad, un ejemplo reciente. Lo ocurrido aquí en el Ecuador durante los episodios del 3 al 13 de octubre. Episodios en los cuales estaba claro, la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, respaldaron el orden constituido y respaldaron al presidente de la República. Ya. Y esto fue aplaudido por los mismos sectores, muchos de esos mismos sectores que hoy, en cambio, aplauden que los militares le den la espalda al presidente de Bolivia. O sea, esa falta de coherencia de los militares en su visión respecto de cómo conciben la vida democrática de los pueblos es lo que a mí me parece debe condenar una democracia civilizada y una democracia madura.
Está claro que en Latinoamérica estamos muy lejos de tener democracias maduras si todavía dependemos del pronunciamiento de los militares. Señores, los militares son obedientes y no deliberantes. De esto hemos hablado infinidad de ocasiones. Los militares no tienen por qué decidir la suerte democrática de un país. Aquí en el Ecuador ya lo vivimos. Y a mí me resulta inadmisible que sigamos hablando de lo mismo. Está claro que Morales ayer fue forzado a renunciar. A renunciar. Eso para algunos, insisto, configura un golpe de Estado. Yo creo que está para el debate. Yo no lo llamo golpe de Estado, más allá de que cuestiono lo que ha pasado, como acaban de escuchar. No lo llamo así porque creo que debemos debatir o discutir la característica de un golpe de Estado. Y respeto a quienes piensan que es un golpe de Estado. Lo que yo estoy convencido que es que sí se vio forzado a renunciar Morales por parte de los militares. Lo que sí se puede decir a esta hora, y haciendo quizás una comparación con hechos históricos del país, lo que le ocurrió a Maguad, es que Evo Morales ha sido derrocado. Creo que ahí no hay discusión. O sea, sobre el tema de si hubo o no hubo golpe de Estado, digo, hasta podemos debatirlo dependiendo de las visiones políticas. A eso me refiero. Pero Evo Morales, eso yo no lo afirmo, pero tampoco cuestiono a quienes lo dicen. No, claro, no lo afirmo. Evo Morales ha sido derrocado, eso es innegable. Se vio forzado a renunciar, eso significa que fue derrocado. Acuérdate la frase que dice Maguad en su intervención, ¿no? Un presidente derrocado es un presidente derrocado. Claro. Lo dijo. Y en el caso de Evo me parece que es tal cual, ¿no? Es tal cual. O sea, está claro que Morales ha sido derrocado. Ahora, vamos un poco más atrás. A mí me parece increíble, de verdad, increíble, la forma como ha sido derrocado el presidente de un gobierno o de un país que en los últimos casi 14 años ha experimentado una mejora económica envidiable para toda la región. El Producto Interno Bruto de Bolivia pasó de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones, redujo la pobreza extrema del 38 al 15% y el desempleo pasó del 8.1 al 4.2%. Mira tú. Esas son las cifras que maneja. Esas cifras, sobre todo para los incrédulos. Porque claro, ayer alguna gente decía, capaz que ocurre como también ocurrió en el Ecuador, que dijeron que la mesa estaba servida y luego la mesa no estaba servida. Bueno, las cifras de la economía boliviana han sido avaladas por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y por otros organismos de carácter internacional. Aquí no se trata, digamos, de justificar o defender las ejecutorias del gobierno liderado por Evo Morales, el gobierno del MAS. Simplemente hablar de algo que es real. Algo que es real porque además en Bolivia se vivió un proceso similar al que en su momento ocurrió en Ecuador y también ocurrió en Venezuela, que fue la instalación de una asamblea constituyente, la redacción de una nueva constitución, ciertamente algunas cuestiones discutibles desde el punto de vista político, pero es un país que durante los últimos casi 14 años ha experimentado esta estabilidad que le ha permitido silenciosamente exhibir los mejores números de la región, inclusive por encima de los que teóricamente exhibía Chile. ¿Ya? El economista Byron Villasís hizo un recorrido desde el 2006 hasta la fecha con tertulio del crecimiento del PIB con Evo Morales. En 2006, todos más, ¿no? Ninguno menos, más 4.8%, 2007 4.6%, 2008 6.1%, 2009 3.4%, 2010 4.1%, 2011 5.2%, 2012 5.1%, 2013 6.8%, que me parece que es el momento más alto, el de 2013, 2014 5.5%, 2015 4.9, 2016 4.3, 2017 4.2, 2018 4.2 y 2019, cuando nosotros tenemos proyectado de crecer en menos 0.5, como nos dijo la gerenta del Banco Central, Bolivia, con la crisis política en marcha, tiene proyectado un crecimiento de más 3.7. Mira tú. O sea, son cifras envidiables. Pero ahí hay que tomar en cuenta una cosa. Yo creo que hay que separar, y creo que tú ayer hacías un ejercicio interesante en tus redes sociales, y mucha gente también ha destacado precisamente aquello. Aunque los más radicales Morales, de ayer hasta me insultaron algunos radicales. Es que aquí en este país ya no hay ni cómo hablar de fútbol en redes, porque si dices felicitaciones Independiente sale alguien a insultarte. O sea, es del Ecuador que tenemos, es la sociedad en general. Sí, esto no ocurre solo en Ecuador, ocurre en todo lado. Todo lado. No es un fenómeno solo nuestro, o sea, odiadores y gente que
se envenena en desayuno, almuerzo y merienda ahí en todo el mundo. Pero tú ayer hacías un ejercicio interesante y es separar el rol de Evo Morales como administrador del Estado boliviano del Evo Morales líder de una organización que no supo reinventarse más allá de la figura del presidente. E incluso conversaba ayer con algunos amigos sobre la figura también de García Linera y por qué no tomó nunca la posta. Y uno, ayer escuchándole al vicepresidente el momento de su renuncia, quizás puede entender y puede hacer una lectura de cuál era el rol que desempeñaba Linera en el país de la región con mayor población indígena. 20% de la población boliviana es indígena. Ese es un tema que no es menor. Y no es menor, ¿por qué? Porque ese 20% no le alcanzaba a Evo para ser presidente. Entonces quiere decir que también tenía un importante apoyo del resto de componentes de la sociedad boliviana, no solamente la población indígena. Y García Linera ayer en su discurso al momento de renunciar en conjunto con Morales decía que se sentía orgulloso y que le dio muestras de lealtad durante estos casi 14 años de acompañarle como su vicepresidente de un gobierno que había llevado a Bolivia a un crecimiento nunca antes experimentado en materia económica, con programas sociales de universalización de la salud, de acceso a servicios como agua potable, ahora mismo el bono de la lactancia, que era uno de los últimos proyectos del gobierno de Morales y demás, y él decía, siempre estaré orgulloso de haber sido el vicepresidente de un presidente, de un mandatario indígena y campesino. Entonces, ayer alguien, una buena amiga me decía, García Linera siempre creyó que debía ser presidente un indígena, y ese indígena siempre fue Morales. Ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque en 2016, cuando se da el referendo, Morales pierde y no entiende el mensaje. No entiende el mensaje que le da a la población. Ese es el tema que hay que analizar. Y lamentablemente sí. Porque digo, ayer o en estas horas, y además les invito sobre todo a los que dicen cualquier cosa, por lo menos googleen y entérense de lo que pasa en Bolivia, porque se dice cualquier cosa desde el sesgo y desde la ignorancia. Y al rato se escriben unas cosas, pero impresionantes, que no resisten la posibilidad de debatir o analizar, pero de plano. Los unos, digamos, los detractores de Morales, hablando justamente de que Morales no respetó el resultado del referéndum del 2016 y que debería estar preso porque lo vinculan con las irregularidades del presente proceso electoral. Y los otros, en cambio, desconociendo, los partidarios de Morales, quienes por ejemplo en las redes escribían a favor de Morales, desconociendo, por ejemplo, ambos hechos que estoy citando. En el caso del 2016, quiero comentarles, amigos, amigas, que fue el propio presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Morales Ayma, quien convocó un referéndum para buscar una reelección, la posibilidad de prolongarse durante un periodo más, cosa que le estaba impedida por la norma constitucional vigente. Ese resultado fue apretadísimo. Por el no a la reelección se pronunció el 51% de los votos bolivianos, frente al 49% de los que sí respaldaban aquello. Súper apretado, pero termina perdiendo Morales. Y yo creo que el presidente boliviano no supo leer ese resultado, porque forzó un mecanismo constitucional. Para poder ser candidato a las elecciones de este año. Y perdóneme, yo no me voy a desdecir de lo que he venido diciendo hace tiempo, porque a ti te consta, y yo lo he dicho aquí en esta mesa de trabajo, y quienes nos escuchan hace mucho tiempo. Tú no crees en la postulación indefinida. En el caso de las autoridades del Poder Ejecutivo, yo no creo en la postulación indefinida. No creo. A nivel legislativo podemos debatirlo. A nivel de legisladores, digamos a nivel de asambleístas, a nivel de concejales, se puede debatir, porque creo que tiene una naturaleza distinta. Por el caso del Ejecutivo hay unas cuestiones asociadas al poder, al manejo de la cosa pública y al manejo de los recursos estatales, de los recursos fiscales. O sea, por eso, y lo he dicho en varias ocasiones, no creo en eso, creo que eso hay que debatirlo. Pero por otra parte, yo he sostenido que Morales no podía ser candidato. Pero no solamente no podía, no debía ser candidato porque perdió un pronunciamiento popular que él mismo convocó. Lo mismo pasó con Chávez. Chávez forzó igualmente una nueva candidatura, que fue la candidatura anterior a su fallecimiento,
inmediatamente anterior a su fallecimiento, forzó esa candidatura cuando igualmente él planteó un pronunciamiento popular que perdió en las urnas. Entonces, ¿qué mismo? ¿Respetamos o no el pronunciamiento de la gente en las urnas? Un mandatario del éxito de Evo Morales, creo yo, no merecía irse así como se está yendo. No lo merecía. Señalado, perseguido, amedrentado por los militares. No merecía irse así. Un hombre humilde además, hombre humilde, indígena, que llegó al poder por las urnas en 2006. No merecía irse así. Un hombre que garantizó la estabilidad económica de su país no merecía irse así. Pero a la larga Morales debía haber salido por la puerta, y para salir por la puerta, creo yo, no debió haber forzado un proceso electoral que no le correspondía. Un proceso electoral que no estaba habilitado para participar. Morales fue presa de sus propias ambiciones, así de sencillo. Habiendo sido un extraordinario administrador de lo público, la ambición de permanecer en el poder. Y yo insisto, o sea, no sé qué está pasando con este tipo de movimientos del progresismo acá en Ecuador, con Tertulio, porque no se reinventan, o sea, no salen de la figura mesiánica de Lula en el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil, no salimos de Correa en el caso de la Revolución Ciudadana en Ecuador, y en el caso del MAS, del Movimiento al Socialismo en Bolivia, me parece que ocurre exactamente lo mismo con Evo. No se dio lugar a la generación o a la formación de nuevos liderazgos. Creo que también esa posibilidad es compleja, es difícil. O sea, ¿cada cuánto te sale un Lula? ¿Cada cuánto te nace un líder, como el caso de Bolivia, que es paradigmático además, como Evo, un presidente indígena? Y cada líder ha tenido sus particularidades, porque por ejemplo en el caso de Lula participó en varias elecciones como candidato por el Partido de los Trabajadores hasta que finalmente logró ganar. O sea, mira tú que dentro de las lógicas de la política brasileña, Lula no tenía chance hasta que le llegó el momento, un momento en el cual Brasil estaba o experimentó un hartazgo respecto a los políticos tradicionales y le dio la chance a Lula. En el caso de Chávez, por ejemplo, en Venezuela, Chávez, digamos, alcanza, si me permite el uso del término, la fama por el intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Y luego Chávez llega al poder por la vía de las urnas. En el Caracazo fue, ¿no? En el Caracazo. Y luego llega al poder por la vía de las urnas. En el caso de Correa fue un fenómeno distinto, porque a la primera que participa Correa gana, pero además sobre Correa, aparte de sus propios atributos políticos o económicos, Correa aparece en un momento muy particular para el Ecuador, cuando igualmente el país experimentaba un hartazgo respecto de la clase política y veníamos de 10 años de inestabilidad política tremenda. Y ese hartazgo ya se había pronunciado en el 2003 con la elección de Gutiérrez. Por ejemplo. Gutiérrez no supo manejar bien no lo supo. El momento, es otra cosa, pero Gutiérrez aparece como un outsider, ¿no? Así Gutiérrez, fue. Un militar de clase media. Apoyado por los indígenas. Para los que dicen que los indígenas vayan a ganar la elección, Gutiérrez ganó con los indígenas la elección en 2002. Gutiérrez de un tipo de provincia, de la provincia del Napo, pero no logró entender el momento político que vivía el Ecuador. Ahora, yo sí quisiera traer otro episodio histórico también a colación, porque me parece que no es menor, a propósito de el desatino de Evo de no haber sacado una buena lectura del resultado del referendo, y es el pronunciamiento que en 2010 de la Corte Constitucional de Colombia sobre la reelección de Álvaro Uribe. A la consulta que hace Álvaro Uribe para la posibilidad de poder presentarse a una tercera candidatura presidencial, y la Corte Constitucional a Uribe le dijo no. Creo que la democracia colombiana, a pesar de todos los bemoles y todos los problemas que enfrenta en materia de seguridad el vecino país, con Tertulio, es una democracia más sólida, sin lugar a dudas, que la nuestra. Creo que es un país institucionalmente más sólido. Sí. Institucionalmente más sólido. Yo estoy convencido de eso. O sea, por ejemplo, con sus defectos que los tiene. En este momento, Duque puede ser objeto de todo tipo de crítica, pero los partidos de oposición hacen oposición en donde deben, ¿no? En el Parlamento, en los espacios que constitucionalmente les facultan para aquello. Entonces sí, yo sí establezco una diferencia, pero mira tú, en el caso de Uribe,
que Uribe además no es santo de mi devoción, no lo estoy defendiendo, simplemente estoy trayendo ese episodio también para los que dicen que estos terroristas, comunistas, que no sé qué. Uribe, un tipo de centro derecha, más derecha que de centro. Yo no creo que es de centro derecha. Pero digamos, centro democrático se llama el partido del... Uribe es de extrema derecha, claro. Uribe, que es de derecha, finalmente acata el dictamen de la Corte Constitucional de su país y no se postula para una tercera candidatura. Claro, y te pones a analizar, digo, en este momento tratando, y a propósito de un mensaje del Flaco Sánchez que recibí, dice, no hay que desconocer todos los malabares que hacen algunos mandatarios para quedarse en el poder. Digo, me pongo a reflexionar justo porque le leo al Flaco y me acuerdo de Fujimori. Cuando Fujimori forzó su reelección, que fue tan cuestionada, tú recordarás que allí fue cuando cuando aparece o irrumpe con mucha fuerza Alejandro Toledo, y hubo esta marcha, que me acuerdo, se denominaba de los 4 suyos, que fue tal vez la expresión más grande de la oposición al fujimorismo, en esa reelección de Fujimori, que la gana, pero luego de eso estalla evidentemente en medio de la crisis política, una convulsión tremenda que vivió el Perú. Estallan los casos de corrupción, Fujimori se fue al Japón y renunció vía fax desde el Japón. Digo, para citar esto, estos malabares que bien cita José Antonio, es verdad. Es verdad. Oye, ahora, lo que ocurre en Bolivia no es cualquier cosa, y yo creo que la región, yo no he escuchado todavía pronunciamientos de la OEA ni de ningún organismo internacional con respecto a... pero a ver, lo que está sucediendo en Bolivia es un episodio que, más allá de los eventos históricos que nosotros hemos mencionado hoy, tú citabas lo que ocurrió acá durante las caídas de los 3 presidentes, en orden cronológico, ¿no? Bucaram, Aguad y Gutiérrez, quizás lo que sucedió también durante la década de los 70, pero lo que ha pasado en Bolivia, los niveles de violencia, además desatados, en Bolivia, es que no son menores. O sea, que tú veas una masa de civiles, aupados también por la fuerza pública, secuestrando líderes indígenas, líderes del MAS, quemando casas. Ojo, esos eventos ocurrieron de lado y lado, porque van a decir, están justificando el vandalismo de un lado. No, quemaron la vivienda de un opositor, de un rector universitario incluso, Waldo Albarracín, pero también destrozaron la casa de Evo Morales, también quemaron la casa de su hermana, también quemaron la casa de gobernadores como el de Oruro, que es afín al MAS. Varios de los líderes del MAS fueron sometidos. Ayer, por ejemplo, se reportaba la desaparición de algún diputado, de algún asambleísta del MAS. Los niveles de violencia que hemos visto estos días en Bolivia son realmente estremecedores y preocupantes, y tú tienes, aparte de Carlos Mesa, también la irrupción de otro líder político, gremial, empresario, que es este señor Luis Fernando Camacho, que ha dicho... El de Santa Cruz de la Sierra. Exactamente. El que escribió ayer aprehensión en vez de aprehensión y luego corrigió. Claro, sin H. Habló de aprender, no de aprehender. La irrupción de este personaje, de un radicalismo tremendo en sus intervenciones. Entonces él habla de ya tomar prisioneros a Evo, a García, a sus ministros, a sus diputados, a sus senadores, de encarcelarlos, pero ¿de acusarlos de qué además? Del fraude, seguramente. Pero ya está detenida la presidenta del Tribunal Supremo. Ese es el discurso, pues. No, pero ahora quieren repetir lo mismo que ha venido ocurriendo en otros países, lo que significa también que en Bolivia la oposición tampoco aprendió nada de las experiencias de la región. Por supuesto. Empezar a perseguir a los opositores, a los oficialistas. Y como la memoria es corta, por eso les convoco, amigos y amigas, a que conozcan un poquito la historia de Bolivia. Revisen las ejecutorias, por ejemplo, de un personaje de la vida política boliviana llamado Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni, así le llamaban, el Goni. Revisen lo que dice la historia respecto de este personaje y la situación económica y social de Bolivia en aquel tiempo. Fue presidente Hugo Banzer, quien además fue dictador, y luego llegó a las urnas a través del voto popular. En Bolivia había un sistema medio extraño. Había una primera vuelta, y luego entre los 2 finalistas, quien terminaba eligiendo era el Congreso boliviano en ese tiempo, en aquel tiempo. Y así llegó Banzer.
digo, la historia boliviana recoge la presencia de algunos personajes políticos que han sido cuestionados, otros no tanto. Habrá que ver cómo se lo valora Carlos Mesa. Creo yo que Carlos Mesa ha tenido también en este momento unos discursos muy desatinados, muy incendiarios. Creo que más serio, si hablo de personajes de la oposición boliviana, más seriedad ha tenido Jorge Quiroga, que fue vicepresidente también de Bolivia en su momento. Más seriedad respecto del manejo de esta crisis política. Pero digo, a propósito de lo que pasó en el domicilio de Morales ayer en la casa de la familia, no vi pues una inmensa ola de condena de aquellos que hablaban de que todo lo que está pasando en la región es fruto de estos intentos del narcotráfico asociado con el castrismo, con el chavismo, con el correísmo, con el Grupo de Puebla, que ahora no entienden que el Grupo de Puebla es un colectivo, nada más. El Grupo de Puebla es un colectivo. No es que es un grupo ahí que tiene poder de decisión, es un colectivo. O sea, es un grupo de gente que tiene una visión política, ideológica y económica distinta. Como el Grupo de Lima. Así de simple. Pero el Grupo de Lima está integrado igualmente, no está integrado por presidentes, ¿no? El Grupo de Lima. ¿O sí? Claro. Por presidentes, gobiernos, ¿no? Por gobiernos. Pero este no está integrado por gobiernos. O sea, pero aquí se cuestiona. Pero digo, no he leído a aquellos que aseguran que lo que está pasando en la región es fruto de esta corriente desestabilizadora generada por el castrochavismo, correísmo, condenando el ataque a Evo Morales, a su vivienda y a las viviendas de su familia, de miembros de su familia y de su entorno político. ¿Por qué no movieron ¿Por qué no movieron a todos los violentos que supuestamente llegaron desde Venezuela y de Cuba al Ecuador? ¿Por qué no los movieron a Bolivia para defender a Evo? A mí me parece que esa mentira también empieza a derrumbarse. La mentira tiene patas cortas, ¿no? Patitas cortas, ¿no? Claro, entonces tan poderoso no ha sido pues del Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, no para sostener a Evo, porque si tanta plata tenían, si tan fácil les resultaba organizar milicias civiles, hubiesen armado en Bolivia y defendían a Evo y se acababa el problema. ¿No? Pues, pero ahí ya se empiezan a derrumbar esas teorías. Pero es que en el caso de Bolivia, aquellos que analizan la situación de Ecuador, o sea, los hechos del 3 al 13 de octubre en Ecuador, lo que está pasando en Chile, aquellos que tienen una visión analizan de otra manera lo que está pasando en Bolivia. Y analizan de otra manera las elecciones en Argentina. Ahí se les acaba el espíritu democrático. Y analizan de otra manera lo que pasa en Brasil. Los mismos que acá, cuando se desactivó la protesta indígena, dijeron que prevaleció la democracia y el Estado de Derecho, son los que ahora aplauden lo que está sucediendo en Bolivia. Así actúa con doble moral nuestra clase política y un segmento de nuestra opinión pública. Yo decía hace un momento, y esto ya para cerrar, por un comentario que recibimos que me parece que es totalmente válido, yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos reclamándole a la izquierda y al progresismo por qué no se renuevan cuadros. Y la derecha. En el caso de Brasil con Lula, el caso de Bolivia con Evo, el caso de la izquierda o del correísmo con Correa. Pero es verdad, ¿y la derecha qué? La derecha tiene acá en Ecuador, a tres figuras que desde ¿cuándo vienen haciendo política? Nebot, 19 años de alcalde de Guayaquil, en varios periodos diputado, 2 veces candidato presidencial. Lazo, ministro del gobierno de Maguad, 2 veces candidato presidencial que optaría por una tercera candidatura. Y Dajic, ministro del gobierno de Febres Cordero, vicepresidente del gobierno de Sixto Durán Bazén, diputado conservador. Entonces tampoco es que la derecha se ha encargado de renovar cuadros. Es totalmente legítima esa observación, pero a mí no me parece que venga bien repetir las mismas taras y los mismos defectos o los mismos errores que la derecha. O sea, por eso creo que también la izquierda tiene que empezar a remover sus bases. Sí, totalmente de acuerdo. Un par de cosas para cerrar. Recibo un mensaje, gracias, desde la provincia de Manabí, al amigo Aníbal Carrillo Chávez, que me dice, a propósito del tema de Colombia, el Estado de Derecho en Colombia vigente, el presidente Duque demostró a la opinión pública aceptando un pronunciamiento de la Corte Constitucional a favor de excarcelación de un diputado guerrillero. Digo, ratifica lo que acabamos de decir. O sea, hay la sensación de que en Colombia hay una institucionalidad mucho más sólida, inclusive con sus bemoles, pero mucho más sólida. Y bueno... y claro, ves, el opositor que se candidatiza en contra de Evo es Carlos Mesa, que ya fue presidente de Bolivia. Presidente. O sea, tampoco interino sí, pero fue presidente. Sí, pero fue presidente, o sea, es de la vieja clase política. Sí. Y lo otro, Evo tiene a la mitad del país a su favor, ¿no?
Así se resulta. entiende, ¿no? Así resulta. Sí, Así que en un proceso electoral venidero. Pero eso no se dice. Eso no se dice. Mande el saludo de cumpleaños, por favor, querido contertulio. En este momento. Por favor, mándelo, que están escuchando. Pensé que era a la hora del cierre del No, programa, no, pero valga la ahorita. oportunidad Están escuchando, para dice. enviarle un cordial saludo y cariñoso saludo de cumpleaños a la... ¿Todavía se le puede decir señorita? Sí, señorita. Sí, señorita. A la señorita Melina Loaiza, es la novia de nuestro buen amigo Arturo Ruiz, que está de cumpleaños. Sí, mi buen está de abrazo. cumpleaños hoy, 11 de noviembre, así que a Manaví Meli está de fiesta, ¿eh? le mandamos un fuerte abrazo. Meli, feliz cumpleaños, que disfrutes en contra de nuestro querido amigo, de tu guagua. Vienen días mejores para ustedes, así que les enviamos un fuerte abrazo, Sí. feliz cumpleaños. Los dos son escorpión, ¿cómo será esa vaina? Qué barbaridad, ¿no? Les envío, me sumo a la salutación a... ¿Cómo será esa a Melia. convivencia? Y el gordo también está de cumpleaños ya mismo, así que... Así, ahí les saludamos. Vamos a la pausa, Feliz al cumpleaños. retornar estaremos ya dialogando con Juan Pacimiño aquí en A Primera Hora.